Hola, ¿cómo están? Este es el tercer problema que vamos a resolver de dinámica del sólido rígido. Para ganar campito vamos a anotar acá nuestros datos. El problema dice así. El casete mostrado en la figura tiene un radio interior R de 0,10 metros y una masa M mayúscula 4M. M igual a 4M. Y un radio de giro K igual a 0,4. Bueno, vamos a explicar esto que es el radio de giro. Cuando tú tienes un cuerpo cualquiera, me voy a dibujar aquí un cuerpo cualquiera, y este cuerpo está girando respecto a este eje XX, o se está girando por esto, y te piden hallar el momento de inercia, pero te dan su radio de giro. El momento de inercia de esto solamente va a ser la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces, cuando te den el radio de giro de un cuerpo cualquiera, tú ya puedes hallar directamente el momento de inercia, ¿no ve? Solamente es la masa por el radio de giro al cuadrado. Ya entendiendo esto, continuamos. Y se mueve con rodadura pura. A ver, el concepto de rodadura pura lo vamos a explicar a medida que vayamos avanzando en el ejercicio. Pero de momento podemos ver que todos estos datos que nos está dando de radio de giro y de rodadura pura es exclusivamente para este cuerpito de acá, para el casete, ¿no ve? Entonces esto lo voy a poner así, voy a decir casete. Listo. Continuamos. El casete está unido mediante una cuerda a un bloque de masa M. Hay un bloque de masa M. Vamos a poner M como dato. A un bloque de masa M. Y la cuerda pasa por una polea de masa. Masa de polea es igual a 2M. Masa de la polea es igual a 2 veces M. Entonces cuando vemos esto ya sabemos que se va a simplificar la M en algún momento. Y de radio 0,008. Y de radio 0,008. Dice que esta polea tiene un radio R mayúscula. Si el sistema parte del reposo, halla la aceleración angular del casete. El sistema estaba al comienzo en reposo y luego se lo suelta. Entonces, a causa de esta masa, va a haber una aceleración hacia abajo. Esta aceleración, esta masita va a hacer que exista aceleración hacia abajo y acá también. Por lo cual se va a mover el casete. Bueno, entonces vamos a comenzar a darle solución al problema. Lo primero que vamos a hacer es analizar el que nos parezca más fácil y a simple vista es la masa M. Entonces vamos al diagrama de cuerpo libre directamente sobre el gráfico para así poder ganar tiempo. Entonces para la masa M que tengo, la masa M tiene una tensión hacia arriba, una tensión T hacia arriba y hacia abajo tiene un peso, masa por gravedad, que hace que este descienda. Entonces digo aquí para la masa M, sumatoria de fuerzas en el eje vertical
Si quiero ponerme un sistema coordenado, puedo decir eje vertical Y y eje horizontal X. Sumatoria de fuerza en el eje vertical Y es igual a masa por aceleración. Pero, que hemos dicho que siempre tenemos que aclarar que las fuerzas tienen que tener un sentido positivo o negativo. Eso lo vamos a determinar como con la aceleración. Y la aceleración está hacia abajo. Entonces todas las fuerzas a favor de la aceleración van a ser positivas. Todas las fuerzas que estén hacia abajo. Entonces digo, masa por gravedad es positiva, menos la tensión. Esto es igual a masa por aceleración. Voy a despejar de aquí la tensión. Le voy a poner una tensión 1. Aquí, ¿ya? Le vamos a llamar tensión 1. No solamente va a ser tensión. Tensión 1 va a ser. Voy a despejar la tensión 1. Tensión 1 es igual a masa, gravedad, menos aceleración. Esta va a ser mi ecuación 1. Listo. Y hemos analizado la masa. Ahora lo que vamos a analizar va a ser la polea. Para la polea. Para la polea. Ya. Si se ve acá, la polea tiene una tensión igual hacia abajo. Una tensión T1 que le está jalando hacia abajo. Y aquí también tiene otra tensión hacia este lado. Bueno, en nuestros anteriores cursos, en el prefacultativo, nosotros sabíamos que si tenemos una polea y por la cual pasa una cuerda, la cuerda tiene la misma tensión en ambos lados. Esto se cumplía solamente de manera ideal, pero cuando la polea no se consideraba con dimensiones. Ahora que estamos considerando dimensiones, es decir, la polea aquí, si te fijas, tiene un radio. O sea, la polea tiene dimensiones, tiene un radio. No se tiene la misma tensión arriba y abajo, a los dos lados. Se tiene distintas tensiones, es decir, aquí hacia abajo voy a tener una tensión 1 y hacia el otro lado voy a tener una tensión 2. ¿Se entiende? Ahora, la polea ¿en qué sentido está girando? En este. Así. Porque está descendiendo el bloque y la polea está girando en el sentido. Y está girando sobre su centro geométrico, que sería su centro de masa. ¿Ya? Entonces, nuevamente, en anteriores cursos se ha considerado que tanto la tensión T1 y la tensión T2 eran iguales. Pero ahora no es el caso. ¿Por qué? Porque nuestra polea ya no es ideal. Nuestra polea tiene dimensiones y las tensiones son distintas, pese a que es la misma cuerda. Aclarado esto, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros tenemos un cuerpo giratorio con dimensiones? Tenemos que aplicar la segunda ley de Newton para la rotación. Entonces, aquí digo, sumatoria de torques, ¿en dónde? Pero le voy a poner el punto O aquí, el punto O en el centro, es el punto O. Sumatoria de torques en el punto O, porque está girando ahí. Sumatoria de torques en el punto O es igual al momento de inercia de la polea, ¿en dónde? En el punto O, por la aceleración angular. Sí, le dejamos como aceleración angular. Ya. Ahora, como vamos a trabajar de manera escalar esto, ¿cuál va a ser el sentido positivo para mí de giro? Va a ser todos los que giren a favor de la aceleración. Todas las fuerzas que estén aportando que haya mayor aceleración. Ya. Ahora, decimos,
¿Qué fuerza acá en mi polea está a favor de la aceleración? Que está generando torque a favor de la aceleración. Solamente la tensión 1. La tensión 1 está jalando la polea hacia abajo y está haciendo que gire a favor de la aceleración angular. El que es contrario a esta, estaría contrario a esto sería la tensión 2. Entonces digo, el torque a favor lo va a generar la tensión 1. Tensión 1 y por la distancia perpendicular de mi centro de giro al punto donde está aplicada la fuerza, que para los dos casos va a ser R, tensión 1 por R, y el otro torque que sería menos tensión 2 por R. Esto es igual. Ahora, el momento de inercia para un disco es 1/2 de masa por el radio al cuadrado del disco. En el centro del disco, el momento de inercia es 1/2 por la masa por el radio al cuadrado del disco. Entonces esto va a ser el momento de inercia del disco. En el punto O va a ser 1/2 de la masa del disco, o la masa de la polea en nuestro caso, que sería, la masa de la polea es 2m por el radio al cuadrado. Todo esto por la aceleración angular. Si vemos, este radio con este radio y con este radio cuadrado se van. Y este 2 con este 2 también. Pero aquí tenemos algo más. Yo estoy trabajando en mi ecuación 1 que he hallado. Yo he hallado tensión 1 en función de la aceleración tangencial. La aceleración tangencial, la aceleración que está en mi cuerda, que está en mi polea. Entonces, yo voy a relacionar esta aceleración angular con mi aceleración tangencial, que está en el punto extremo de mi poleita. Entonces, en vez de aceleración angular, ¿qué puedo poner en función de la aceleración tangencial? Puedo poner que esto es igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Y con esto ya se nos iría completamente R. ¿Qué nos quedaría? Tensión 1 menos tensión 2 es igual a masa por aceleración. Esta sería mi ecuación 2. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que analizar? ¿Qué nos toca analizar? Nos tocaría analizar lo que es el casete. Para el casete. Ya. Bueno, aquí en el enunciado nos dice que el casete se mueve con rodadura pura. En este grafiquito que había al comienzo voy a explicar, en este de acá, voy a explicar qué es rodadura pura. La rodadura pura es una técnica que se utiliza para resolver ejercicios. Así lo podemos ver nosotros, ¿ya? En el cual, si en este punto la fuerza de fricción es muy alta, digamos, estamos suponiendo que tenemos un disquito girando. Supongamos que tenemos un disco girando con su velocidad angular. Está girando este disco. No es el problema, es otro. Es un disco cualquiera. Está girando, ¿ya? En un punto determinado pequeño, en este punto le llamaremos punto D, le llamaremos. En un instante de tiempo pequeño, si tenemos una buena fricción aquí, una muy buena fricción, si no hay deslizamiento, es decir, si este punto no se va a deslizar en el suelo, ¿cómo vamos a ver esto? Vamos a ver como si este cuerpo, este disco, estuviera girando en el punto D. O sea, estuviera así girando.
estuviera girando así. Y tiene sus velocidades acá. Aquí va a tener su velocidad, aquí su velocidad, aquí su velocidad, aquí su velocidad, su velocidad, su velocidad, su velocidad, su velocidad y su velocidad. O sea, lo vamos a ver así, que está girando en este punto D en ese instante, ¿ya? Así se lo puede ver. Que el cuerpo está girando en ese instante sobre el punto D. Entonces, ¿yo cómo puedo ver esto? Allá puedo decir, mira, si en este instante está girando sobre este punto D, yo puedo hacer la sumatoria de torques en ¿dónde? En el punto D, ¿no ve? En este punto D. Sumatoria de torques en el punto D. ¿Por qué haría en ese punto D? Si para mí está girando sobre ese punto. Porque así yo anularía fuerzas. Fuerzas que tendría que estudiar. ¿Como cuál? Como puede ser la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Aquí también tendría que estudiar el peso. Si no está inclinado, tendría que estudiar también el peso que está pasando por el punto D. Y también la normal. ¿No ve? Entonces, si yo analizo con soldadura pura, considerando soldadura pura, es decir, que en este punto exactamente todo el cuerpo va a girar sobre ese punto en un instante de tiempo pequeñito. Si yo analizo en ese punto la sumatoria de torques, me facilita mucho la vida, porque así no necesito hallar las otras fuerzas. Digo, sumatoria de torques en el punto D va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Algo demasiado interesante. Nosotros, para nuestra polea, que igual era un disco, prácticamente, hemos hallado el momento de inercia en el centro, ¿no ve? Porque estaba girando en el centro. Sobre eso estaba girando. Sobre el centro. Pero, ahora que nosotros vamos a considerar en el casete, no en la polea, en el casete, que tiene soldadura pura, que está girando sobre el punto de contacto con la superficie, tenemos que hallar el momento de inercia en el punto de aquí abajo. O sea, normalmente el punto de inercia, el momento de inercia que vamos a encontrar en tablas, siempre está en el centro geométrico o en el centro de masa. Pero en este caso ya no está, como el cuerpo ya no está girando sobre el centro, sino referido a un punto extremo que está en contacto con la superficie. Tenemos que hallar el momento de inercia en ese punto. ¿Cómo se hace eso? Con el teorema de Steiner. Teorema de Steiner. ¿Qué nos dice el teorema de Steiner? Que si digamos yo tengo aquí un disco y está girando sobre este eje XX y ahora yo quiero hallar el momento de inercia para el mismo disco, pero ya no está girando sobre ese eje XX, sobre su centro, sino está girando sobre una parte del extremo. Debemos ir sobre este eje Y, sobre ese está girando, sobre ese. Está girando sobre ese, y yo quiero hallar el momento de inercia en el eje Y, no en el eje XX. Entonces digo, el momento de inercia en el eje Y va a ser igual al momento de inercia que nosotros ya teníamos, XX, más la masa del cuerpo por la distancia perpendicular que se está recorriendo al cuadrado. ¿Se entiende? En este caso, ¿cuál sería mi distancia? Si aquí es R, aquí igual va a ser, si para mis dos es R, y estoy moviendo de este punto a un punto de abajo, de este punto a un punto de abajo, distancia perpendicular, ¿cuánto es? R, esto sería R al cuadrado. Espero que se entienda. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Con facilitarnos el análisis, la resolución del problema. Entonces ya, hemos dicho para el casete. Entonces para el casete voy a hacer sumatoria de torques. Y no me dibujó mis fuerzas aquí. Como voy a hacer el análisis en este punto de contacto, porque es soldadura pura, le voy a llamar D, igual. Todas las fuerzas que pasen por ese punto no me incumben, porque no entran en mi análisis de sumatoria de torques. Sin embargo, sí va a entrar esto que es la tensión 2. La
tensión 2. ¿Ya? Entonces, digo, sumatoria de torques, otra vez. Sumatoria de torques en el punto D va a ser igual al momento de inercia en el punto D, en el punto de giro D, por la aceleración angular. Esta aceleración angular. Entonces, yo voy a decir, ya. Todo torque que esté a favor de la aceleración angular, para mí va a ser positivo. Y el único torque que tenemos respecto al punto D, vuelvo a insistir, este punto D, al punto D, solamente es la fuerza 2 que genera torque, digo la tensión 2. Entonces sería la tensión 2 por, ¿qué distancia? 2R, por 2R. Nada más. Y esto sería igual al momento de inercia en D, que como ya sabemos por el teorema de Steiner es el momento de inercia en el centro. Sería en el centro, le pondremos aquí le pondremos O, en el centro O, más la masa del carrete, M mayúscula, por la distancia perpendicular que hay al cuadrado, por R al cuadrado. Todo esto por la aceleración angular. Listo. Bueno. Continuamos. Entonces tengo aquí 2R por la tensión 2. Esto va a ser igual. Ahora, cuando te dan el eje de giro, perdón, el radio de giro, aquí no está dando el problema por si acaso. Aquí dice radio de giro. Lo voy a resaltar. Cuando nos dé el radio de giro, y lo hemos anotado aquí también, ¿qué hemos dicho? Que nosotros ya tenemos el momento de inercia. ¿Pero en dónde? En el centro geométrico. En el centro de masa. Y en general, de cualquier disco que veas o cualquier cilindro, siempre es en el centro. O sea, en el centro del disco va a ser su centro de masa. A menos que te diga lo contrario. El problema no te dice lo contrario. Entonces, para nuestro caso, el momento de inercia está en este centro, ¿no ve? Para nuestro caso. Ese es el momento de inercia que vamos a calcular con el radio de giro. Entonces digo que era masa por el radio de giro al cuadrado. Ese hemos dicho que era. Con otro color. Masa por el radio de giro K al cuadrado. Y listo. Ahora, otra cosa que vamos a hacer también. Si te fijas, nosotros en la ecuación 1 y en la ecuación 2, lo que hemos hecho era poner toditas nuestras incógnitas, o bueno, las tensiones, en función de la aceleración tangencial. Si lo ves bien, lo estoy resaltando, está en función de la aceleración tangencial, ¿ya? Entonces, esta aceleración angular de mi carrete tengo que ponerlo en función de mi aceleración tangencial. Ahora, nuevamente, estamos considerando que está girando sobre el punto D, ¿no ve? Sobre el punto D está girando. Todo esto está girando. Todo está girando sobre el punto D. Todo el carrete sobre el punto D. ¿Ya? Entonces, si está girando sobre el punto D, la aceleración acá, ¿cuánto sería? Sería la aceleración tangencial en función de la aceleración angular, sería la aceleración A que está ahí sobre la distancia perpendicular de ese punto al punto D, que sería 2 veces R. Estamos bien. Listo. Entonces de aquí vamos a despejar la tensión. Vamos a despejar la tensión T2. T2
va a ser igual a, vamos a factorizar la masa, k cuadrado más r cuadrado, todo esto sobre 4r cuadrado por a. Pero nosotros sabemos que esta masa, aquí nos está dando también de dato el problema, que la masa del casete es igual a, lo voy a resaltar, la masa del casete es igual a 4 veces m, ¿no ve? Entonces voy a borrar esto de acá, m mayúscula, y le voy a poner 4 veces m. Se me va a simplificar el 4 y por fin voy a tener mi ecuación 3. Atención, 2 es igual a k cuadrado más r cuadrado m por a. Y esto sería mi ecuación 3. Ahora voy a borrar todo lo anterior explicado. Ya. Voy a decir 1 y 3 en 2. 1 y 3 en 2. Ya, tensión 1, vamos a poner masa, gravedad menos aceleración, menos la tensión 2, que es k cuadrado más r al cuadrado sobre r al cuadrado por masa por a. Esto es igual a masa por a. Sí, estamos bien. De aquí se ve que podemos simplificar las masas. Masa, masa, masa. Como les había mencionado anteriormente. Siempre intenten buscar eso de simplificar. El problema nos ayuda mucho ya. Listo. Ya. Entonces esto va a pasar a estar al otro lado. Gravedad menos aceleración. Y esto va a pasar al otro lado con más. Va a ser aceleración. Y aquí va a ser 1 más. Voy a repartir este r cuadrado en ambos. Más k cuadrado sobre r cuadrado más 1. Podría llevar esto más a factorizar. Sería gravedad. Y este menos iría con más. Y aquí se reflejaría solamente con otro más 1. Más 1. Entonces sería gravedad es igual a aceleración. 3 r al cuadrado más k al cuadrado sobre r al cuadrado. Despejando esto, la aceleración va a ser la gravedad por r al cuadrado sobre 3 r al cuadrado más k al cuadrado. Ahora solamente quedaría de empezar datos. Esto es igual, la gravedad 9.8. Bueno, no están dando de dato la gravedad, pero se asume 9.8. Si no nos dan. Por r al cuadrado, que es 0,1 al cuadrado. 3 por r al cuadrado, 0,1 al cuadrado. Más k al cuadrado, 0,4 al cuadrado. Ya está. Esto me sale que
aquí lo pondré. Me sale que la aceleración es igual a 0,52. Listo. Pero nos está pidiendo la aceleración angular del carrete. Lo que hemos hallado ahorita es la aceleración tangencial. ¿En dónde? En este punto. En este punto de aquí. Que estoy poniendo con amarillo. Acá. Entonces yo sé que la aceleración angular va a ser igual a la aceleración sobre la distancia de 2r. Entonces por falta de campo no lo voy a anotar aquí, pero voy a anotar directamente la aceleración angular, que sería 0,52 dividido entre 2 veces r. Y esto me sale 2,58 radianes sobre segundo al cuadrado. Con eso habríamos terminado este problema. Muchas gracias por su atención.